Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros una estrella en toda la extensión de la palabra, una artista plástica, actriz, cantante, una maestra del cabaret. Astrid Haddad, muchas gracias. Muchas gracias, es un placer. Es como un museo andante que nos platica, que nos recuerda, que incluso nos ironiza, pero que ahora nos vienes a invitar a que vayamos al museo a ver una exposición muy rica por todos los trajes que nos presentas. Sí, es la primera vez que se hace una exposición de todos mis trajes, porque algunos ya se habían prestado a algunos lugares, algunas partes nos habían pedido de museos, de universidades, etcétera. Pero es la primera vez que se hace una exposición más completa de 20 vestuarios míos, porque tengo como 150, de 20 vestuarios, que son los vestuarios que he diseñado a lo largo de casi 28 años de carrera en el Museo del Chopo. Lo pueden ir a ver porque está, de verdad, está muy divertido. Hay trajes desde el primero que diseñé y de los más nuevos. Uno de los primeros es el de Babalu, que es un traje de rumbera. Y ese... Bueno, pues ese está ya, es uno de los primeros trajes que lo hice para una función que hice sobre la vida de Lucha Reyes, y que las rumberas no tenían que ver nada con Lucha Reyes, pero como yo estoy loca... un poco de ranchero con rumba. Era algo para explicar un poco el exotismo en Europa. Y bueno, hay trajes maravillosos, está una Coatlicue, está una multimamada, que es una diosa egipcia, y que yo la trasladé a México, por supuesto, porque nosotros también tenemos diosas multimamadas como Mayahuel, la diosa de los 400 pechos, que es la diosa del maguey. Las multimamadas son diosas primigenias que existen en casi todas las culturas. En Perú es la Pachamama. Y bueno, el caso es que hay trajes muy bellos, trajes de Día de Muertos, trajes de otros espectáculos, del de Odiosas, del Heavy Nopal, de muchos, porque a lo largo de los años casi siempre hago como 1 o 2 espectáculos distintos por año. Aunque a veces, hace poco presenté en el Festival de Cabaret, armé un espectáculo para un solo día. Fue muy divertido. Muy creativa, y me parece muy interesante toda la investigación que haces antes de comenzar con una producción, porque a través del vestuario que utilizas, pues está reflejando la época, en ese momento a veces la situación política, la sátira, que es como tu especialidad. Me dicen por ahí que empezaste haciendo un homenaje a Lucha Reyes. Sí. ¿Por qué un personaje con tantas caras, tan complejo, que implica tanto para México, pero que sabemos poquito de ella? Bueno, precisamente por eso, porque yo decía, ¿qué país tan olvidadizo somos? Porque Lucha Reyes fue la iniciadora del canto bravío, como lo conocemos ahora, de la canción ranchera, cantada por mujeres con esta fuerza, con este pecho levantado y este desafío. Y ella fue una irreverente, porque empezó a cantar canciones como La Tequilera, canciones destinadas nada más para los hombres, y ella empezó a cantar este tipo de canciones al grado de que fue un escándalo en su época. La gente de clase media muy conservadora, cuando estaba en la radio, apagaban el radio porque no querían escuchar a alguien tan atrevida, lo sentían como algo muy atrevido. Y a mí me parecía tremendo que una mujer que impuso un estilo que se ha seguido por las grandes cantantes como Lola Beltrán, como la Torcasita, como tantas mujeres, y Lucha todos Villa, los hombres después. Sí, bueno, los hombres ya cantaban no de esa manera, pero sí bastante canciones pues muy para mujeres, ¿no? Pero cantar de esta manera, como La Tequilera, por ejemplo, que es una canción súper fuerte, totalmente desafiante, aunque sea triste, es maravilloso. Yo decía, ¿cómo? Es la única que no tiene en Garibaldi una estatua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque somos muy olvidadizos. Por eso es que tenemos tantos errores políticos, por nuestra falta de memoria, porque se nos olvida todo. Y también no tendrá que ver con el hecho de que justamente era una mujer que rompió muchos paradigmas, estilos, y que fue contra la corriente de esa época, además.
Sí, y además de que rompió con paradigmas, también era una mujer maníaco-depresiva y terminó suicidándose, y creo que también eso era como como que no dejó un muy buen sabor de boca, y cómo iban a promover a una mujer, ¿verdad? Que aunque su música se siguió escuchando y ella sigue teniendo seguidores hasta el día de hoy, yo soy una de ellas. Bueno, para alcohólicos, muchos hombres, muchos. Bueno, alcohólicos, pero imagínate, el alcoholismo en una mujer es súper mal, es más mal visto que el alcoholismo, pero porque somos muy mochos y somos de doble cara, ya lo sabemos, y por eso es que le hice este homenaje a Lucha Reyes. Yo hice una obra de teatro, entre teatro y cabaret, porque era más musical que nada, en donde hablaba de ella, pero muy a mi manera, porque de hecho yo no quería hacer como una biografía común. Entonces mi obra comenzaba yo en un basurero, como Lucha Reyes chiquita, y me sacaban y terminaba después en un archivo, muerta en una caja de archivo, como cuando archivas un papel, y ahí se queda. Y todo era con viñetas, con un vestuario distinto cada viñeta por cada canción, dependiendo del momento de su vida. Como por ejemplo cuando estuve en Alemania, yo en lugar de poner una ranchera que cantaba en Alemania, yo puse una rumbera cantando en Alemania mientras la nieve le caía encima, y era muy divertido. Era muy divertido. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo es un proceso creativo para todas estas obras en diferentes momentos, en diferentes países, incluso, que tomas ahí un poquito de inspiración? Que escribí precisamente un texto para el catálogo que va a salir, porque ya se clausura la exposición el 24 de junio. Tienen que ir ya. Sí, tienen que ir ya. Y en este catálogo hago una explicación somera de cómo es mi proceso creativo. Yo lo primero que hago es que elijo un tema y luego me dedico a investigar sobre ese tema. Pero además soy bastante, así como soy gozosa para la vida, también para investigar soy totalmente gozosa, porque no agarro todo lo que voy encontrando, pero todo en un desorden y en un caos absoluto, y lo que hago es gozar totalmente, porque me gusta mucho leer. Entonces voy tomando historia, tomo cosas de aquí y de allá, y cuando ya se está acercando el tiempo, porque el tiempo es implacable, entonces sí ya hago una escaleta, empiezo a ordenar, porque voy haciendo notas de todo lo que se me va ocurriendo, todo lo que me va pasando por la cabeza, y ya cuando tengo que empezar a diseñar y a crear y a escribir sobre el espectáculo, entonces sí, yo digo que ahora sí que me pego a la silla y dejo de gozar un rato y empiezo sí a ordenar todo aquello que dejé que se metiera dentro de mí. Y eso es muy, muy gozoso, es uno de los momentos más gozosos, porque se va uno conectando con cosas, y una cosa te lleva a la otra, y está uno en una especie como de conexión con el universo. Es increíble que cuando uno está creando, cuando uno está ya metida en el tema que uno va a realizar, todo empieza a cuajar perfectamente, y empiezas a ver cosas que se empiezan a ligar hasta donde antes ni veías. Ves que lo que estaba allá tiene que ver con lo que tú estás pensando. Es como un proceso mágico. ¿Qué parte mágica podemos encontrar en esta exposición? Vamos a encontrar mucho de ti, pero ¿hay en alguno en particular donde tengas un cariño, un momento especial de tu vida que digas, no se lo pueden perder? ¿Por qué? Es que casi todos tienen, la verdad es que para mí los trajes son como los hijos, no puedes tener uno favorito, porque casi todos tienen una historia. Y todos, por ejemplo, el traje de Santa María Tonancintla de Puebla, que es una iglesita que está cerquita de Puebla. Cuando yo fui a esta iglesia, es una iglesia barroca mexicana. Si conocen la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca, van a ver, esta iglesia es como esa, pero en chiquitito, y además no hay un espacio que esté vacío. Yo cuando estuve en este lugar tuve como una visión, fue para mí algo impresionante, y dije, quiero un traje como esta iglesia. Fue increíble que cuando platicamos cómo se iba a hacer el traje, de qué manera, para que tuviera este relieve como en la iglesia, etcétera. Y cuando me fui al centro a buscar las telas con mis micas, que es lo que yo hago, porque yo voy con mi mica, voy con los colores, para jugar con la luz y cómo refleja la luz, encontré los tonos exactos que andaba buscando, y esa tela
y eran retazos, porque ya no quedaba más. Y esa tela nunca más la volví a encontrar. Entonces, ¿cómo no van a suceder cosas mágicas? Si yo andaba buscando ese tipo de tela y encontré la tela exacta. Oye, pero aparte es difícil, ¿no? De repente los vestuarios, hay uno que es como una pirámide. Sí. Híjole, o sea, para estar adentro de él y que el traje luzca y que tú, bien que mal, eres un personaje junto con el vestido. Claro, es que como decía un amigo que ya murió, un crítico de arte, Olivier Debras, decía, es que Astrid es un museo de culturas populares ambulante, y dice, y la escenografía pues la lleva puesta, y efectivamente, sí, es una disciplina. ¿Sabes qué? Hasta gente con fuerza y todo, han tratado de ponerse mis sombreros, y si no tienes la disciplina se te va el cuello, porque tienes que tener es una forma de saber usarlo, porque son pesados, porque tienes que mantener un equilibrio, y además tienes que cantar mientras estás manteniendo el equilibrio, tienes que tener una postura divina, y que no se note que estás llevando un peso enorme encima. Sonrisa y gracias. Sí, ¿no? Pero yo ya ni lo siento, porque te digo, es una disciplina, y además, bueno, yo son mis diseños y me aguanto. Eso querías, ¿no? Era lo que yo quería, pues me aguanto. Y también nos presentas ahora Tierra Misteriosa, que ya lo has mostrado en algunos lugares, sí. Pero queremos más. Bueno, Tierra Misteriosa es un espectáculo que hice en donde cuento un poco la historia de México a través de canciones, a través de vestuarios, y en esta exposición hay dos trajes, uno que es el que es como un altar de plata, que es el que le da nombre al espectáculo y al disco de Tierra Misteriosa, y ese es muy bello porque ese se me ocurrió estando en España. Uh-huh. Estaba yo trabajando en España, pasé por Sevilla y fui a visitar. Yo siempre visito museos, me doy el tiempo, aunque a veces las giras son muy cansadas, pero siempre procuro darme un tiempo para estar en un museo. Yo adoro los museos porque gran parte de lo que hago de mi vestuario está basado en el arte realmente, y en la historia, y en la naturaleza y en muchas cosas, pero por supuesto la pintura es esencial. Entonces yo estaba en Sevilla y dije, voy a visitar los famosos altares de plata de Sevilla, y yo no había ido a Sevilla a cantar, y de hecho no fui a cantar, fui a pasear, estaba yo cerca, iba a cantar en un lugar cerca de Sevilla. Y cuando empecé a recorrer las iglesias y ver esos altares enormes con esta plata brillante, las andaderas en donde llevan a los santos, que pesan toneladas, y es toda la plata que se llevaron de México, yo me puse a pensar y dije, detrás de toda esta plata que brilla hay muchísima sangre. La sangre de todos los indios que murieron en las minas, porque a los indios no nada más los esclavizaron, sino que a los indios también los marcaron como a los bueyes, los marcaban en la cara para saber de quién era su dueño, y cuando cambiaban de dueño había indios que tenían toda la cara marcada, los que vivían, porque la mayoría terminaban muertos. Decía Fray Bernardino de Sahagún, decía que el cielo se oscurecía con el vuelo de los opilotes, de tantos indios muertos que había en las entradas de las minas. Entonces te puedes imaginar cuántos muertos hubo para explotar esas minas, porque eran niños también que los metían hasta lo profundo de las minas. Y fue en ese momento cuando se me ocurrió la idea del vestuario que está en la exposición, que es como un altar de plata, y cuando tú abres el vestido que está aquí, tú abres el vestido y adentro se ven los indios en las minas, los esqueletos de los indios en las minas, y la canción que escribí para eso es muy bella, la música quedó muy bonita, y pienso que es uno de los trabajos mejor logrados. Es Tierra Misteriosa. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir platicando más adelante de esto y de su nuevo disco. No le cambien. Yo me moría de ganas de hacer algo con cerveza, yo me voy a desquitar. Es bueno consumir todo lo que sea verde. Todos los días queremos energía para ser felices, muy felices. Pone amor a tu cocina. Sazonarte, lunes a viernes, 11 horas. Es delicioso. Todas las emociones. TVC. Se siente. Alguna vez, esta fue una hermosa y cómoda casa. Ha llegado el día de darle un segundo aire.
Sal de nuestro hogar, lunes a viernes, 12 horas. Todas las emociones. TVC se siente. ¡Mira el bebé! ¡Mira el bebé! La espera ha terminado. ¡Ay, tu madre te va a querer tanto cuando te nazca, bebé precioso! 2 temporadas. Ups. Enano, ¿hace cuánto que llegaste? ¿Hace cuánto que estás ahí parando la bailada? No, si no alcancé a escuchar nada, en serio, nada. Un embarazo que parecía eterno. ¿Salió? No, todavía no. Ese niño que está ahí adentro es vuestro hermano y es vuestro hijo. Y vamos a tener que quererlo igual. Ay, yo lo voy a querer igual porque... Y por fin, el niño ha llegado. Próximamente, La Colonia, 3ª temporada. Es divertido, todas las emociones. TVC se siente. Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho, lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido, todas las emociones. TVC se siente. Desde cada punto del país, hacemos noticia. No dejes de informarte. TVC en el territorio, lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo, todas las emociones. TVC se siente. ¿Está todo terminado? Sí. Cuñado, ¿qué haces acá? Mátalo. Al límite, doble capítulo, viernes 22 horas. Es intenso. TVC se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tvc@pctv.mx. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar con Astrid Haddad y hasta los orígenes, las raíces de la Tierra Misteriosa que presentas y nos estás invitando. ¿En dónde te podemos ver a lo largo del año? ¿Ya tienes más o menos planeado? Ahorita no tengo nada porque no sé qué pasa con los festivales culturales de México que ya no quieren a los independientes, pero cada vez tengo más trabajo afuera. Acabo de estar en Colombia en la Feria del Libro y fue un exitazo tremendo. ¿Fue donde leíste? No, eso fue en Tijuana. Y bueno, yo le hago un llamado a los directores de cultura de los estados que tienen cosas muy buenas en el país y que desgraciadamente se aprecian muchas veces más en el exterior que aquí, es un espectáculo maravilloso donde la gente no nada más se divierte, sino aprende y además van a ver una cosa única porque lo que van a ver en el museo no nada más son mis vestidos, sino también todo un mundo que es totalmente distinto a otros mundos y es mi mundo y es un mundo que nace en México porque México es un país privilegiado, es un país con tanta cultura, con tantas cosas para darnos y bueno, yo estoy orgullosísima de ser de este país y seguiré trabajando por este país, pero a veces sí te decepciona un poco el hecho de que tu trabajo no sea apreciado de repente. Que es muy difícil que te contraten porque ya lo único que quieren ahora es divertir y no quieren divertir y que la gente además vea otras cosas. Mis espectáculos no son nada aburridos, son súper divertidos. Y además, críticos, pero además la gente se ríe mucho y es una sorpresa tras otra porque es un vestuario por canción normalmente. Oye, ¿y la gaviota y el gavilán? Bueno, ese fue el espectáculo que hice, que escribí para una sola función.
Lo escribí para una sola función y planeé el espectáculo y fue muy divertido hacerlo. Lo que hice fue como una como una investigación sobre la ornitelenovela. O sea, era una telenovela de pájaros. De pájaros que vuelan sobre nuestro territorio queriendo quedarse con la gallinota más grandota. Entonces tenía que ser gaviota. Gaviota y gavilán son aves rapaces. Entonces, y aves de rapiña. Y luego en época electoral. Son aves sí, exactamente. Entonces fue muy divertido. La gente se rió muchísimo. Yo me divertí como loca. Lo escribí como en una semana. Porque lo que hice fue un reciclaje de vestuario. Y entre canciones de bolero, ranchero, rock, de todo, fui narrando una historia que era la historia de una telenovela, de una ornitelenovela, y quedó genial, quedó muy bien y nos divertimos mucho. Es una ornitelenovela que habla acerca de la política del candidato del PRI. ¿Se vive censura? ¿Crees que en algún momento, por ejemplo, cuando estábamos en la época del PRI, había el circo, el cabaret, en la época del PAN, ahora, ¿crees que a futuro volvamos a una época donde ya no nos podríamos burlar o hacer ironía de la vida política? Pues esperemos que no. El cabaret precisamente se trata de eso. El cabaret lo que hace, que mucha gente piensa que el cabaret es un arte menor. No es un arte menor, porque el cabaret son varias disciplinas. Está el teatro, está la música, está la danza, está la crítica política. En mi caso está la plástica también, porque hago el diseño de mis vestuarios. Yo pienso que el cabaret precisamente para eso sirve. El cabaret sirve para divertir, y aunque no tengamos mucha audiencia, aunque yo me presento en lugares en donde yo estuve en el cementerio de Hollywood el año pasado cantando para el Día de Muertos, y ese día entraron 35,000 personas a la fiesta del Día de Muertos, y cuando yo canté habían como unas, no sé, 10,000 personas o no sé cuánto. Era una cosa impresionante y la gente estaba fascinada. Entonces yo el cabaret lo he llevado a lugares muy grandes, a espacios abiertos, he cantado en el Zócalo también, y pienso que este tipo de crítica política, a veces hay quienes se censuran ellos. Nosotros, los que hacemos cabaret, no nos censuramos, pero de pronto en la televisión sí hay un poco de censura para eso. Pero en nuestros espectáculos, yo en los lugares en que he cantado nunca me han pedido no hables de esto, no hables de aquello, nunca he tenido censura realmente. Y va reviviendo, ¿no? Está la por supuesto, claro, de hecho el Festival de Cabaret de la Ciudad de México es organizado por las Reinas Chulas, y me parece muy bien porque se lleva zonas bastante alejadas, como Los Faros, por ejemplo, que son centros culturales, y no sabes el entusiasmo de la gente, es increíble. Y a mí me parece muy bien que se haga eso, porque está demostrado, y yo que he estado en Colombia varias veces y he estado en los festivales de teatro de Colombia, allá se demostró que la cultura baja los niveles de violencia. Cuando se instauró el festival de teatro en Colombia, que es un festival importantísimo, yo he estado 3 veces en ese festival, y bueno, he estado en casi todos los festivales de teatro del mundo. Eso tengo el orgullo de decir que a lo largo de casi 28 años de carrera me han invitado a casi todos los festivales. He estado en Alemania, he visitado los 5 continentes, y en Colombia, a mí me tocó cuando estaban en el mero momento, tengo anécdotas de cómo nos encañonaron en un momento dado y todo, y estábamos en el hotel este hotel famoso, el Tequendama, donde estuvo Pablo Escobar, que era de él, de este narcotraficante. ¿Sí? ¿Sabes que cuando se hacía el festival los niveles de violencia bajaban al mínimo? Y eso es algo que no terminan de entender los gobernantes, que la cultura y la educación son necesarias, porque el espíritu también se tiene que engrandecer, y eso también le da a la gente otras formas de pensar, otras formas de vivir la vida. Oye, en París, en Alemania, en varios países es como una parada forzosa ir a algún espectáculo nocturno de cabaret para recobrar esa parte de la historia y de lo que se vivía con la música, con el baile, y sin embargo aquí tratamos como de esconderlos. Hay pocos lugares, pocos foros. ¿Por qué?
Pues no sé, bueno, los lugares donde se presenta cabaret pues no son muy baratos, pero por eso me parece muy bien lo del festival, porque sacas el cabaret de lugares en donde tienes que pagar una entrada que no es más cara que el teatro, porque yo acabo de estar en el teatro y el teatro te puede costar ahorita 400, 500, 600, ver, no sé, hay boletos carísimos y el cabaret que nosotros hacemos pues va de 250 a 300 pesos, la verdad que no es nada caro. Bueno, ya si te tomas una bebida pues ya te aumenta un poco el precio, pero por eso me parece, no sé por qué, porque se ha perdido mucho la tradición de ir a estos lugares a ver cosas más interesantes, en donde te vas a divertir, te vas a reír, porque sí que hacemos reír a la gente. Y yo lo vi en este último espectáculo que hice de Sonora, Yucatán, La Gaviota y el Gavilán. La gente estaba fascinada, la gente estaba encantada de verdad. Danos una probadita. Bueno, pues una probadita, pues les puedo cantar una canción que no voy a decir que estuvo dentro del espectáculo, pero es la única que me sale, ¿no es cierto? Es la más conocida, pero les puedo cantar un poco del Calcetín, que es mi canción más conocida, aunque ahorita no estoy con la voz a todo lo que da. Lo sabemos, pero... Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día, en el suelo me traes, arrastrada por tu amor. Como si fuera un calcetín, ay, tírame cuando estés rota, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir un calcetín. ¡Ay! Somos un pueblo muy curioso, porque sí, como que todo el amor lo pasamos en algún momento por esa tragedia, y nuestra propia historia como pueblo lo pasamos como por una tragedia. Sin embargo, ahí seguimos. No, somos un pueblo maravilloso porque nos sabemos reír, porque tenemos generosidad, a pesar de todo lo que nos han hecho, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, de todo cuanto nos han engañado, porque hemos tenido una revolución que se ha traicionado no sé cuántas veces, en fin, pero somos un pueblo generoso, un pueblo con una capacidad para el arte impresionante y una capacidad para gozar la vida maravillosa. Y todo eso se refleja en lo que nosotros, bueno, yo lo reflejo en mis espectáculos. Por eso cuando yo empecé a pensar en hacer cabaret, que me fui a ver lo que se hacía en Alemania, porque yo pensaba que los orígenes del cabaret estaban en Alemania, no, estuvieron en Francia, porque ya después me puse a investigar mucho más. Estuvieron en Francia, pero realmente el cabaret fue muy importante en Alemania. Cuando yo vi el cabaret que se hacía en Alemania, yo me di cuenta que yo no iba a hacer un cabaret como ese, porque es demasiado sobrio, y nosotros tenemos demasiado sol, demasiada luz, demasiado color, tenemos una cultura vastísima, diversa, el vocabulario, tú vas a distintas regiones, cambia la comida, cambia el color del cielo, cambia el paisaje, tenemos tanto que yo dije, no, mi cabaret tiene que ser alegre, mi cabaret tiene que ser para impulsar a las almas. Y eso es lo que hago, a eso me dedico realmente. Por eso yo ya no soy cabaretera, soy dadora de placer. Dadora de placer. Por cierto, vas a sacar disco antes de noviembre, lo tienen que comprar. Sí, un disco del Día de Muertos, porque bueno, mi espectáculo que lo voy refinando cada año y haciendo, cada año le meto cosas nuevas, se llama Vivir Muriendo, y bueno, se ha presentado en muchas partes y no sabes también con qué éxito. Y este espectáculo también, fíjate que cuando lo llevé a Noruega y a Suecia, se quedaron, bueno, una cosa, impactados, algo que no te puedo decir. Avaricia. Para los políticos. Envidia. No la siento. Ira. A veces. Gula. Ay, siempre. Lujuria. Imprescindible. Pereza. No, muy de vez en cuando. Soberbia. Pues a veces.
Muchísimas gracias por estar Gracias. aquí en Galería VIP. Visiten el museo, compren el disco. Hay que estar muy pendientes de este monumento a la cultura y, por supuesto, a la historia de México. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Ya saben a qué hora y en qué lugar. Nos vemos. Pásenla bien.